a todas, a todos. Para mí de verdad es una maravilla poder compartir esta tarde con libros, con historias, que es lo que a mí más me motiva y me mueve, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué quiero contarles hoy? Hoy quiero hablar sobre imágenes, palabras, libro álbum. Quiero hablarles sobre escribir para niños, para niñas, para jóvenes. Y a veces cuando nos preguntamos eso, ¿cómo logramos un libro álbum? Preguntarnos primero, ¿cómo escribimos para niños y para niñas? Yo tenía una clase en la que empezaba mi clase y hacía una pequeña introducción y de repente golpeaban a la puerta. Yo ya había hablado con la persona que tenía que golpear a la puerta y entraba un chico con un sombrero de mago y empezaba a hacer magia a los estudiantes del salón. Al principio, los primeros 1 o 2 minutos, lo miraban reacio, o sea, como que, ¿qué es esto? No entiendo. Pero al tercer minuto ya caían encantados con la magia que el joven les hacía. Y nos reíamos y esa introducción de 10 minutos en una clase de literatura, de libro álbum, escritura para niños y para niñas, ¿en qué consistía? Para mí era una metáfora y es que para escribir para niños y para niñas es hacer magia. En el fondo les decía, tenemos que hacer magia. ¿Por qué? Porque solo haciendo magia, devolviendo el poder de la magia a la literatura para ellos y para ellas, podemos entrar en ese universo y conectarnos con ellos. La literatura infantil no se trata de que mi yo, niño interno, niño, niña interna, hablen y cuenten mis tragedias, no, ni hablar en diminutivos, ni subestimar, sino que se trata de otros elementos, de otros procesos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver hoy, quiero darles un recorrido muy amplio, vamos a leer libros álbum, vamos a hablar de la imagen, vamos a ver todas esas posibilidades y eso es lo que yo quiero en esta tarde charlar con ustedes, ¿de acuerdo? Como va a ser también algo de ida y vuelta, si hay preguntas, por favor, las hacemos y yo trato de resolverlas, trato de responderlas y así vamos también teniendo una charla que me parece importante también que la tengamos. Bueno, rápidamente, ¿quién soy yo? Eh, Soy alguien que, no voy a decir nada de premios, no soy alguien que sin la literatura, sin los libros, sin las historias, estaría incompleto en esta vida, ¿de acuerdo? Yo creo que eso nos salva, eso nos redime en momentos tan difíciles, en el mundo tan oscuros, tan ruines. Yo creo que el arte y esto inspirador, esta parte de escribir para niños y para niñas, contarle las historias a ellos sin subestimarlos, eh, me justifica. Si no existiera el arte, estaría muy en serios problemas. Creo que eso fundamentalmente es lo que alimenta y nos mantiene vivos y nos lleva a reflexionar y a pensar. Entonces, soy muy minucioso por entender cómo se escriben las historias, de dónde surgen las historias. Me interesa mucho esa parte, buscar el elemento y fuera de entender cómo construyo esa mesa, mi mesa, cómo construyo mi silla, de la manera en que tengo que construirla. No como está hecha, sino como yo voy a empezar a hacerla. Y eso es escribir para niños o niñas, ¿de acuerdo? Entonces rápidamente les voy a pedir un favor, empezamos a las 6:20, vamos a pasarnos de 8:20 porque hay muchas cosas, me gustaría que no se fueran antes de todo lo que yo quiero comunicarles hoy. Pero primero empecemos con la lectura de un libro, rápidamente, porque esto me parece fundamental leyéndolo. Entonces, si esto se abre así, funciona así. Este libro se llama Estamos en un libro. Estos dos personajes, Cerdita y Geraldo, me encantan. Cerdita es repila, es arriesgada, es inquieta, y Geraldo es un poco como más, se queda como preguntando y como que duda, como que
tarda 2 momentos en entender las cosas, pero entre los dos hacen un dúo maravilloso. Y en este libro, este es Geraldo, con esa risa nerviosa que lo vemos, y esta es, aquí está, estamos en un libro. Y empieza así. Este me encanta porque son estos dos personajes, van a notar que no hay un paisaje de fondo, pero hay una historia fabulosa. Entonces empieza, gracias, ella picando el ojo, nos muestra así, y Geraldo paciente ahí, cerrando los ojos, y un libro que empieza diciendo gracias, como que nos llama la atención. Entonces, ¡ping! Geraldo como que se llama la atención, Cerdita cierra los ojos y dice, Cerdita, dime, Geraldo, creo que alguien nos está mirando. Y mira cómo mira Cerdita, o sea, Cerdita ya no traga entero, entonces dice como vamos a ver qué es lo que pasa, y se acerca. Sí, alguien nos está mirando. ¿Quién nos está mirando? ¿Un monstruo? No, es un lector. Y miren la cara que pone, es fabuloso. Nos están leyendo. ¿Cómo así que nos están leyendo? Y esa cara enamorada que pone, me encanta esta Cerdita, es una berraquera, y el otro ya se puso nervioso. Están leyendo estas burbujas con palabras. Estamos en un libro. ¿Que estamos en un libro? Eso es, grita tan duro que manda genial la cerdita a volar. Mira. Estamos en un libro, estamos en un libro. Nos están leyendo, nos están leyendo. Tengo una buena idea. Puedo hacer que los lectores digan una palabra. Mira la picardía que hace él, los gestos, la picardía, todo eso hace parte de la construcción del personaje. Vamos adelantando cositas. ¿Puedes hacer que los lectores digan una palabra? Sí puedo. Si los lectores leen en voz alta. Entonces, como ustedes son los lectores, la van a leer cuando yo les diga, por favor. ¡Qué buena idea! Es una idea graciosa y mire, ya nervioso se pone. Voy a empezar. Ajá. Cuando salga la palabra, por favor, la leen. Banano. ¿Oíste eso? Los lectores dijeron banano, juá, 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 juá. Los lectores volvieron a decirlo. Juá, ja, 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 ja. Miren esa página de, y ya la entendemos. Juá, 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 ji, 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 ji. Banano, tan gracioso. ¿Quieres hacerlo tú antes de que se termine el libro? Y miren las orejas de Geraldo. ¿Se termine? ¿Este libro se termina? Sí, todos los libros se terminan. ¿Cuándo se termina este libro? Voy a mirar. En la página 57. Página 57, ahora estamos en la página 46. ¡Ay! Ahora estamos en la página 47. Este libro va muy rápido. Tengo más que dar. Más palabras, más chistes, más bananos. Solo quiero que me lean. Tengo una buena idea. Susurro. Esa es una idea, una muy buena idea. Hola, por favor, ¿lo lees otra vez? Ojalá funcione. Espero que, eso espero. Y por eso el libro empieza con gracias y vuelve y da la vuelta. Bueno. Eso es, siento yo, que comunicarse y escribir para niños y para niñas. Igual, para adultos y adultas que tengan ese niño y esa niña adentro. Y eso es lo que yo más quiero en esta tarde. No hay paisaje, no necesitamos esos paisajes. No, hay una historia de fondo. Los personajes rompen la cuarta pared y nos asoman a nosotros, nos hablan. Y en un segundo, no solo, y eso es lo que más me encanta y por lo que yo lucho, no es que entretengan ni diviertan, sino que dan una experiencia de lo que ocurre ahí. Eso es la escritura, ¿de acuerdo? Separémonos de una vez y de por sí ya de ese mundo de que la literatura es entretenimiento y espectáculo, no, y menos la de niños y niñas, es lenguaje. A ellos les vamos a transmitir lenguaje.
Hay una conferencista mexicana muy famosa, no, debí haber traído el video, pero lo voy a contar. Se llama de apellido Barrón. Y entonces ella dice que hay libros que en este momento que tú les espichas y pita y entonces sale un monito y salta y entonces el libro no es un libro, es un juguete. Y estás engañando al niño y a la niña porque le estás dando un juguete y lo estás eh, traicionando en el sentido del libro. El libro no es un juguete, el libro es lenguaje. Tenemos que enseñar lenguaje. Los niños y niñas tienen que leer ese lenguaje de imágenes y de palabras, que es lo que vamos a ver hoy, lo que les voy a proponer hoy, ¿de acuerdo? No engañarlos diciéndoles, esto es un libro y es un juguete. Cuando hacemos eso es porque somos poco sofisticados, subestimamos a los lectores y somos perezosos escritores o escritoras. Simplemente queremos un reconocimiento, un dinero y en fin, que no está mal, pero eso no es por ese lado. La escritura va por otro lado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo quiero transmitir. Entonces, ella dice que la mala literatura infantil se caracteriza por la poca sofisticación, por un lenguaje pobre, por subestimar a los lectores, niños y niñas, y por salir rápido del asunto. ¿De acuerdo? Eso es clave. Vamos a otra presentación. Aquí quiero empezar con... Creo que paso por acá. Ah, no, ya está abriendo. Hace poco en la Biblioteca Nacional hicieron una exposición de Gabriel García Márquez, sus piezas, todas sus obras, sus objetos. Adelante, chicos, adelante, váyanse ubicando y vamos. ¿Y por qué lo traigo a colación? De todo lo que vi, claro que me encantó muchos de los objetos, de las imágenes, de las revistas, hasta de la medalla y la máquina de escribir donde escribió y sus obras. Me encantó mucho esta relación. Gabriel García Márquez o Gabo siempre tuvo esa relación con la imagen desde muy niño, desde muy niño. En Colombia, fundamentalmente, a la imagen le damos muy poca importancia con respecto al lenguaje de palabra escrita. Siempre el lenguaje escrito ha sido fundamental. Dibuja, pero después ya pasa algo interesante. O sea, y nos quitan ese talento del dibujo, ¿de acuerdo? Y eso hace que pensemos de un lado y de otro cuando en realidad no debe ser así. Con García Márquez ocurre algo muy interesante porque antes de escribir yo pintaba, era lo que más me gustaba. Y voy a mostrarles, a los 14 años escribe una crónica, a los 14 años, una crónica en la que cuenta una salida del colegio. Pero no solo la escribe para la revista del colegio, sino que la ilustra, la dibuja, pero no solo dibuja su crónica, sino que dibuja toda la revista. Y les voy a mostrar. Para él no hay una disociación entre palabra e imagen. Y eso es lo que él propone y él con mayor razón, que decía que el cine y la literatura era como un matrimonio mal avenido en donde no se entendían, pero yo creo que él sí lo entendía y en el fondo eso es lo que tenemos que luchar, porque la imagen y la palabra no peleen, sino que se fundan, se unan, ¿de acuerdo? Pensar en imágenes y en palabras a la vez, sin subestimar a la palabra, sin subestimar a la imagen, sin utilizar a la imagen para que adorne, sin utilizar a la palabra para que dé valor, sino que fluyan ambos, ¿de acuerdo? De esa manera estamos entendiendo un lenguaje para poder escribir para niños y niñas. Eso es. Entonces, miremos. Esta es la revista para la que eh, eh, escribía escribió en este momento. Creo que voy a poner este así, pero puedo visualizar mejor, creo que sí. No, bueno, no, dejémosla ahí está bien. En 1941 en la revista Juventud publicó un artículo, tenía 14 años e hizo los dibujos. Vamos a ver, primero les voy a leer un pequeño fragmento porque esto me gusta mucho de verdad. 104, 200.
me gusta mucho el primer párrafo. Miren cómo escribe este chico. La historia se llama Bobadas Mías. Dice así: día 3 de febrero de 1941. Es una crónica. Fechi, miren la frescura con que nombra. Fechi, como siempre, sonriente, toma el canto de la campana y tan tan pone onomatopeyas. Estamos en 1940 y pucha. Miren la frescura, tan tan, de nuevo a la división. El padre Posadas nos esperaba con sus avisos y con sus nuevas reglas para los castigos. Lo primero que nos dijo fue: este año los castigos son fijos, no se hacen rebajas, tampoco se pueden pagar a plazos, sino de contado. Sentido del humor, frescura, dice, por Dios. Otra cosa que me encanta aquí es la foto con la que sale, mírenlo ahí, con la posición, los brazos, cómo está al frente, eso me encanta de él. Y les voy a mostrar ya los dibujos. ¿Este está subido en la página de la biblioteca? Sí, tiene que estar. Yo tomé, porque yo hice una presentación, y ahora como paso aquí, voy a... Ah, ya entendí el mecanismo de... me quiero pasar a la siguiente donde digo aquí. Este es el primer dibujo. Miren cómo resuelve él este dibujo. Primero, el niño haciendo la tarea, el perro lo acompaña, alrededor de él el pensamiento de sumas, restas, multiplicaciones, en fin. Pero este me parece fabuloso. Lo dibuja él. Un joven lleva la revista Juventud, la va en primer plano y va leyendo. Un señor detrás lo sigue y otro atrás lo sigue con un periódico y tapa la cara del otro señor el periódico para no decir cuál es y ambos siguen porque está leyendo Juventud. O sea, selecciona lo que va a mostrar en la imagen. Y abajo pone Gavito. Le gusta que le digan Gavito. Miren este ejercicio con líneas. Otra línea, un triángulo y luego saca un perro. Luego el cóndor y la patria, el paisaje de Colombia. Entonces, para él, en la mente de este niño, que luego se convierte en referente universal o mundial de una literatura de gran calidad, que nos pone como en la dirección de la literatura universal, no había esa tal confusión de pelear con las imágenes. Hacer libro álbum no es, al contrario, nunca pelear con las imágenes, entenderlas y tampoco pelear con las palabras. Ahora que vamos a entrar lentamente en este mundo, le vamos resolviendo. Bueno, ya, listo. Cerremos esta presentación y vamos a otra. Uy, espera. Ay. Digámosle guardar. Sí, de una. Sí. Listo. Perfecto. Bien. Siempre vamos a empezar con esta que se llama la imagen como un mapa. Hace poco en la feria del libro de Bogotá, no recuerdo, hace como son 2 o 3 años creo, de los países que han invitado que más me han gustado, invitaron a Macondo. Me encantó. Invitaron a Macondo. Y entonces, no recuerdo exactamente la editorial que hizo el mapa, pero este es el mapa de Macondo. Colinda, sus límites son Comala, Yonoctapatagua, Comala de Juan Rulfo, Yonoctapatagua de William Faulkner, La Mancha de Cervantes, El Lejano Oriente, Las Mil y Una Noches. Y entonces lo bello del mapa o de un mapa, de una imagen, es que por dónde empiezas a leer la imagen. El lenguaje escrito, el alfabeto de las palabras, desde niños nos han enseñado la A, la B, la C, la D, la A, la E, la I, la U, y leemos de arriba, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y ya entendemos el proceso de la lectura.
pero en la imagen no hay un alfabeto ni hay una forma de lectura. Es como, como presentir un mapa. Yo puedo empezar a leer este mapa por la sangre que sale de la casa de los Buendía, o por la cordillera del lejano oriente, o por el monstruo de la ciénaga, o por la otra parte donde está la frontera con Comala. Nadie, en el fondo nadie me ha dicho cómo puedo leer la imagen. Es un territorio que tengo que explorarlo. Entonces la imagen es bella por eso, porque presiento y sé que hasta el momento no hay un alfabeto que pueda unificarla. Con las palabras ya lo tenemos, pero eso no es que las palabras ya esté el alfabeto y muchas veces nos inventamos con la palabra escrita palabras porque necesitamos. Existen y llegan nuevas palabras, novelas con nuevas palabras. Así que nada está quieto, nada está prisionero, y más con la imagen. En este sentido, eh, vamos a ver este texto. Ahora les voy a mostrar y ustedes ahora lo pueden apuntar, un libro, una cartilla del gobierno de Chile sobre el libro álbum y sobre la imagen, que es importantísimo que lo tengan y lo lean, y se baja de manera libre en internet y ahora lo vamos a citar. Durante mucho tiempo la lectura de la imagen ha sido relegada a un segundo plano y no contamos con un vocabulario ni con una conciencia tan desarrollada para comprender las imágenes. Por eso muchas veces una imagen estereotipada nos golpea, nos manipula, y más a los niños, a las niñas y a los adultos, en fin, nos coge y eso. Pero cómo escribimos, qué escribimos en imágenes, qué hacemos en imágenes, es lo fundamental. La verdad es que una imagen es como un mapa. Presupone un territorio, pero no es un territorio. Es la posibilidad de la realidad, pero no la realidad misma. Esta imagen me gusta mucho, es muy compleja, tiene muchas capas y muchos personajes. Y como les digo, ¿por dónde empiezo a leerla? ¿Por dónde empiezan a leerla ustedes? ¿De arriba hacia abajo, derecha a izquierda? No. A mí siempre me ha llamado la atención el niño que está abajo jugando con ese avioncito. ¿Quién es? Ahora, el otro señor que está junto a la biblioteca, que se hace el desengañado, pero sabemos que es un detective privado. O la señora misteriosa vestida de blanco que habla con la señora que está cosiendo. O quiénes son esos tres marineros que juegan al ajedrez. O la señora que sube las escaleras con los alimentos. Entonces, o el loro que está ahí. La imagen está ahí para ser leída desde una pulsión, desde donde tú la sientas. Y es ahí donde el autor o la autora es consciente de la escritura de la imagen. No se preocupen, vamos a ir lentamente y luego yo les voy diciendo todo. Vamos a desarmar libros, que eso es lo que más me gusta hacer, para poder entender algo. Miren, este es un texto, la primera página de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Es un texto literario hecho con palabras. Y la segunda es un texto, una imagen hecha con imágenes simbólicas, figurativas, escrito por Juan Rulfo. Ambos fueron escritos por Juan Rulfo, otro que no tenía problema con la palabra y la imagen. En la primera dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿Por qué lo leemos? Repito, porque ya aprendimos un lenguaje y lo sabemos, y cada vez que leemos, decodificamos las palabras, codificamos y leemos y sacamos un sentido. Pero ¿cómo leo esta imagen? ¿Por qué sensibilidad? Por el color, por el crepúsculo, por la composición, por la textura, por la angulación. ¿Quiénes son esos dos personajes? ¿Por qué va él en el burro y ella va caminando? ¿Qué llevan en las alforjas? ¿Qué hora es? ¿Hacia dónde se dirigen? Todo eso me pregunta y me dice una imagen, sin decírmela. La imagen es fabulosa por eso. Entonces, este autor igualmente compone en palabras y en imágenes. Voy a hacer un ejercicio que yo siempre lo hago aquí. Nosotros ya sabemos aquí y lo leemos. La palabra árbol. Ya hemos aprendido. Y cuando leemos árbol, cerramos nuestros ojos y creamos nuestro propio referente de árbol. ¿Cuál es nuestro propio referente de árbol? Por eso la escritura es tan abstracta, porque es bella, porque con la palabra tengo que tener el referente imaginativo y la imagen
no me va a llevar a un estándar, sino la imagen me va a llevar al árbol cuando era niño, o el árbol donde me enamoré, o el árbol del colegio, o el árbol de la universidad, en fin, tengo ese referente de árbol. Y eso es el poder de la lectura de la palabra, la imaginación. Por eso es importante leer, porque cada vez que leo tengo que codificar, imaginar, y eso es lo fabuloso. Las neuronas prenden. Es fabuloso, imagino. Y ahora les propongo que leamos la imagen árbol. Entonces vamos a leer la imagen árbol. Es fabuloso. Me encanta, nos quedamos contemplando la imagen árbol, la estamos leyendo. ¿Qué leemos? La composición, la forma de las texturas, la corteza, los brazos que salen como manos de un gigante. Arriba parece que tuviera una cabeza y que persigue a alguien. La textura de las hojas, el blanco y negro, los filtros que van, todo eso. Y esto, la imagen, también me proporciona una capacidad imaginativa inmensa. Palabra e imagen cumplen las mismas funciones. Lo que pasa es que nosotros a veces nos hemos descuidado en la lectura de imágenes y creemos que la imagen acompaña a la palabra y no que la imagen es un texto en sí que cuenta, que escribe para lectores y fundamentalmente niños y niñas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es de las primeras conclusiones que venimos. Si consideramos a la imagen como un texto que puede ser leído, debemos asumir que es una composición intencional. ¿De quién? Del que compone la imagen. Entonces, yo cuando compongo la imagen, en un libro que hice de Juan Rulfo, decido que este hombre sea una página entera, un señor que va en su caballo y a medida que avanza es de tierra y se derrite. Lo pienso y eso se lo digo al dibujante para que concrete con la línea, con la textura, con las sombras, esa imagen, ¿de acuerdo? Es intencional. Así como cuando alguien pone en un cuento, o García Márquez muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, seleccionó cada una de las palabras para ser puestas. No fueron al azar. Lo mismo hacemos con la imagen. Seleccionamos qué imagen va. Y ahí es donde tenemos que ser selectivos y selectivas. ¿Por qué? Si voy a poner imágenes estereotipadas es lo mismo que yo si pongo palabras repetidas. Voy a hacer un cuento que ya está hecho. Caigo en lugares comunes. Lo mismo pasa con la imagen. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tengo que leer muchas imágenes, muchos libros algo. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Funciona? Vamos bien, ¿no? Bueno, vamos a otra presentación. Voy a leerles una historia. Yo me di a la tarea de este libro, le quité las imágenes y solo dejé las palabras, ¿de acuerdo? Este libro es muy interesante, es muy divertido y ya se van a saber por qué. Entonces, como les he dicho, hemos aprendido que con las palabras construimos las historias. Y sí, pero en este caso, como quité las palabras, van a ver que hace falta algo. Y cuando ponga las imágenes van a ver el complemento. Y eso es lo que hacemos cuando escribimos libros álbum. Complemento, fusión. Ahí está. Entonces, voy a empezar. Esta historia se llama En la barriga de papá. Y nosotros ya empezamos a imaginar la barriga de papá, porque no tenemos otra información de lectura, sino el blanco, y entonces empezamos. Pero confiamos en que la palabra nos cuente la historia, porque la palabra diseña la historia. En la barriga de papá. Todo empezó en la playa. Papá se quitó la camiseta para ir a darse un baño. Yo no lo veía así normalmente. De repente lo entendí todo. Mi papá va a tener un bebé. Sin duda. Tiene la misma barriga que la señora Juana antes de dar a luz a su hijita. No digo nada, pero me enfurruño. Nadie me había dicho nada. Y ya vamos entendiendo quién nos habla. Pero nos hace falta mucho. Estamos entendiendo la historia. Ya, la palabra nos agarró. Pero hace falta.
En cualquier caso, menuda noticia. Por fin voy a tener un hermanito. Voy a decírselo a María, mi mejor amiga. Ella se ríe y me dice, ¿qué va? Los papás no hacen bebés. Eso se sabría. Qué ignorante. Los papás hacen los niños y las mamás las niñas. Todo el mundo lo sabe. El resto es cuento. Solo leo hasta ahí. Solo leo hasta ahí. Aquí tengo el libro. Aquí tengo el libro. Es una belleza. Es una belleza. Nora Grauset y Magali Bardot hacen esta historia que me encanta. Ahora voy a poner las imágenes y ya les paso el libro para mostrarles todo eso. Entonces me voy a pasar rápido porque yo saqué todas las imágenes del libro en la barriga de papá. ¿Y qué leemos? Colores, texturas, formas. El señor gordito, calvo, no nos habían dicho, pero mire, ya lo vemos ahí, pero feliz, en un flotador rojo, el amarillo del sol atrás del horizonte, el azul del agua, las manos metidas ahí. Miren esto en la barriga de papá y nos da con la imagen a la protagonista. Y lo fundamental, cada vez que la imagen nos dice algo, nos aumenta algo de la información. ¿Qué nos dice acá? Ya nos está dando los rasgos de la protagonista. Es una chiquitina, va con sus flotadores, pero fundamentalmente cómo tiene levantado el dedo. Se parece a cerdita, no traga entero, es preguntona, es crítica, es inteligente. ¿Ya? Ahí en la imagen nos lo dice, ya lo diseña el dibujante. Todo empezó en la playa. Vean esta belleza. El azul claro del cielo, el azul oscuro del mar, el amarillo fuerte de la arena, la niña sacando los flotadores, trajo pala, trajo rastrillo, hay raquetas, el papá tiende la toalla, la mamá está en el fondo con un paraguas, ve una sombrilla, todo eso. Si miren cómo se complementan los dos, ¿sí ven? No se necesita decir más. Todo empezó en la playa y la imagen me dice. Y ahí uno hace un silencio y el otro aumenta. Y entre los dos construyen la página del libro A. ¿De acuerdo? Todo empezó en la playa. Mi papá se quitó la camiseta para ir a darse un baño. De repente lo entendí todo. Claro, la niña ve eso y se asustó. Dice, ¿qué pasó aquí? Se quita la mamá, está en el fondo echándose en bloqueador, la sombrilla. Miren la cara de la niña. Dice, no. Y miren, se pone brava. Nadie me había dicho nada. El papá ya fue a nadar, narra la imagen, la mamá cómo se acuesta plácidamente a descansar, el paraguas, todo. Pero lo que viene a continuación es bello. Va a hablar con la amiga. Ella se ríe, en fin, le cuenta y dice, ella que va, los papás no hacen a los bebés. El gesto de la amiga se pega aquí, mírenla, el papá ya nadando, feliz. Pero lo que viene a continuación son de esas imágenes que son propuesta y tienen que ser propuesta de los escritores y escritoras de imágenes, hacer magia. Entonces, miren, qué ignorantes. Los papás hacen los niños y las mamás las niñas. Y entonces, como con rayos X, ella muestra a las mamás con niñas y a los papás con niños. Y eso es este libro álbum. Y nos cuenta la historia de la llegada de un hermanito al hogar. La niña todavía no sabe cómo llegan los niños y las niñas. No es la cigüeña, no es nada. Él cree que el papá está embarazado. Y entonces es muy divertido porque a partir de este momento es, cuidado niños, mucho cuidado, me estiro para protegerlo y que no le peguen. Va por ahí y entonces le dice, aquí, papá, no te lleves la basura, pesa mucho, yo me ocupo. Papá se extraña. Esta es chistosísima, mire. Esto es muy bello. Cuando papá se duerme delante de la tele, me encanta poner suavemente mi cabeza en su barriga y escucho el gorgojeo de mi hermanito. Pero si ustedes ven al lado, ¿qué está haciendo la mamá? Tejiendo. Y la que está embarazada es la mamá. Y al final va a tener el hermanito. Es una aventura fabulosa, tranquila, silenciosa, muy bella. ¿Qué tal les parece esta? Bella, ¿no? Entonces es eso. Vamos a ir entrando, vamos bien, pero voy a ir acelerando porque no quiero que se nos quede nada. Este es
por favor, mi recomendación, aquí está, de este texto, quizás uno de los textos más bellos, complejos en el entendimiento, pero sencillos de leer, ver para leer. Por favor, lo pueden descargar, está libre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es, acerquémonos al libro álbum. Y aquí nos van a decir la historia del libro álbum en Latinoamérica, y tiene unos eh, subrayados, tiene unas cosas hermosísimas para leer, en fin. Y en este texto, cuando ustedes lo vayan a explorar, se van a dar cuenta de lo cerca que estamos de un lenguaje tan bello, tan poderoso, que es la escritura para niños. En Latinoamérica desde 1960, 50, o sea, no tenemos ni 70, 80 años de escribir para niños y niñas con imágenes. Estamos hasta ahora construyendo, ¿de acuerdo? Voy a dar un salto. Estamos construyendo porque cuando este libro me encanta porque es Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Lewis Carroll, pero dibujado por Lewis Carroll. Entonces, es un libro en el que por primera vez un escritor se fija en escribir con imágenes, pero no puestas de decorado, sino que la imagen estaba en función del texto para ser leída. Por decir algo, voy a pasar esta página acá. Miren donde pone la imagen de Alicia, en esta parte. Y luego, miren esta bellísima página, ahorita les paso el libro. El libro es de mis libros favoritos, donde aquí estira el personaje y entonces ahí entiende que la palabra y la imagen están hechas para ser leídas juntas, no para decorar. No es un libro ilustrado, ilústreme el libro, no. Es un libro de lenguaje, de imagen. Entonces, mire, y es una maravilla. Posteriormente, este libro, él se lo entrega, miren el árbol, la forma como construye, y luego, posteriormente, este libro lo pasa a un ilustrador que es John Tenniel, y es como ya lo conocemos nosotros, con el conejo, con todo, ¿de acuerdo? Pero así empiezan los bocetos, así. De esta manera es como nosotros empezamos a jugar con la página, con la imagen y la palabra. Cuando ya tenemos esto, yo ya llamo a un colaborador o colaboradora, en este caso una ilustradora, y le digo, mira, tenemos esto y se va a construir algo que en términos editoriales tiene un nombre muy chistoso porque es muy cercano a la realidad. Voy a decirles, es un producto inacabado, burdo, tosco, pero donde se alcanzan a vislumbrar lo que quiere hacer. Eso se le llama machote, que en la vida real también es cierto. Los machotes son inacabados, bruscos y torpes. Entonces, este machote en términos editoriales es esto. Es lo que nosotros vamos a proponerle a una editorial. ¿De acuerdo? Y ahora el libro terminado. Ya es una aventura muy interesante que todos ustedes la van a hacer, porque creo que por eso nos reunimos, porque tienen una inquietud muy grande de contar esas historias, y este es. Y finalmente, aquí tenemos el libro. Ese libro, esa historia que empezó con ese pequeño texto, con ese pequeño librito que hicimos como un juego, se convierte en una pieza que va a llegar al lector de la mejor de las formas, donde, repito, la imagen y la palabra se entrecruzan, donde ambas dialogan con el lector. Ambas le van a dar información y dinámica para que él vaya entrando en la historia, pero que también tenga dos formas de lectura. Una lectura de texto, pero también tenga una lectura de imagen.
Entonces, esta es la lectura de un libro que se construye con imágenes y contextos para que el lector tenga la mejor posibilidad de lectura. Y este es para grandes lectores. Es un libro que propone discusión en el aula de clase sobre temas, sí, no, es que es esa idea de que este libro no lo pueden leer los niños y las niñas, desde luego que hay libros que son acordes, pero cuando empezamos con esas frenos a subestimar al niño, no, es que el niño no puede leer esto, no, es que la niña la va a perjudicar, no, tú tienes que leer con él o con ella. Cuando uno le lee a un niño o a una niña en la cama, él entiende, ella entiende que el ejercicio, la lectura, la caperucita roja, entiende que eso es mentira, que es ficción, pero también entiende que a través de eso que no es cierto, puede ocurrir algo cierto. Pero como está protegido, esa experiencia dolorosa es bella porque la va entendiendo para el futuro. ¿De acuerdo? Igual puede ser con una experiencia de estas, ya en este momento, no quiero adelantarme porque eso va para el segundo fragmento, pero es eso, quitarnos ese prejuicio. Antes no se escribía para niños y niñas temas complejos como la muerte, la separación, los divorcios, el enamorarse, la ira, en fin, pero no quiero adelantarme. Comentarios, por favor, ¿cómo vamos? Preguntas. Dijiste que ibas a dar la referencia de... Sí. Ver para leer, acercándonos al libro álbum. Hablabas de la cartilla de Chile. Esta, ¿Es es esa? esta, sí. Esa misma. Ver para leer. Ver para leer, acercándonos al libro álbum. Le pones así y descargas el PDF. Es fabuloso. Muy bien. Vamos entonces a... Quiero que veamos, entremos a los libros álbum. Jean de Brunov es uno de los grandes creadores del libro álbum. Bueno, ya vimos algo de Lewis Carroll, ya lo vimos, cómo crea la imagen cada vez que pasa en el libro. Vean los dos y miren cómo él escribió a mano con esa sensibilidad, con esa forma de entender el libro. Ya está abierto, ¿no? Dice que está abierto, pero no lo encuentro. Entonces, Jean de Brunov es un autor que se hace una historia fabulosa de un elefantico que se llama Babar. Ahora, ¿en qué consiste Babar? Voy a mostrarles el equilibrio y cómo él va componiendo la imagen. Es una historia dolorosa, bella, hermosa, que él le compone a sus hijos bajo circunstancias muy especiales. Está enfermo, sabe que va a partir. Partir es irse al otro lado y quiere dejarles un libro o una colección de historias a sus hijos. Y él mismo las escribe y se fuerza a escribir esas historias. Y el tema es la muerte. Miren lo curioso, ¿no? El tema es la muerte, pero también en cómo la experiencia de la muerte también te tiene que llevar a vivir. Entonces, Jean de Brunov crea este personaje Babar entrañable, entrañable, pero lo bello es lo que nos deja. Entonces, voy a ir aquí página a página. Me encanta porque este es el típico, vamos a entender la forma de cómo empiezan a los autores, en este caso Jan de Brunov, a mediar entre el texto y la imagen. ¿Cómo voy a ubicarla para que haya un ritmo, para que haya un equilibrio entre una y otra? Y el lector tenga que leer imágenes y leer palabras. Y eso me parece fabuloso. Entonces, ¿qué leemos primero? Siempre necesariamente a veces nos vamos al texto. No está mal, en esta primera página funciona. Entonces, en la selva había nacido el elefantito. Se llamaba Babar. Su mamá lo quiere mucho, pero su mamá lo quiere mucho. Para que se duerma, lo mece con la trompa y le canta canciones. Y vemos la imagen, vemos una selva, vemos a la mamá de Babar, el elefantito meciéndose, pero también hay otros pájaros, montañas, palmeras, colores, en fin. Pone el texto, la imagen arriba, el texto abajo. Miren luego cómo va acomodando esto. Luego pone en el doble página, en el paisaje, yo le llamo paisaje de la página, porque es que cada vez que nosotros abrimos un libro, le estamos diciendo al niño o a la niña, vean este paisaje. Vean este paisaje. Piérdanse
en esta enormidad que hay ahí. Miren cómo hace. Antes lo había puesto ahí, sigue usando, pero utiliza doble página y se va acá. Miren. Babar ha crecido, ahora juega con los elefantitos. Es uno de los más listos. Le gusta hacer montoncitos de arena. Pero no solo nos da a Babar haciendo montoncitos de arena, nos da a esta chiquitina que persigue al otro, los otros que juegan como a una suerte de tren, los que están jugando en el lago, que se bañan como en una regadera, los que ya están jugando fútbol, los otros están jugando raqueta, hay unos monos encima de los... Miren toda la cantidad de información que hay alrededor de ellos. Cada vez que ampliamos la imagen, nos da una información. Aquí viene la parte trágica del cuento. Babar pasea con su mamá y un cazador escondido en un matorral dispara contra ellos. El cazador mata a la mamá. El mono se esconde, los pájaros huyen, el cazador corre hacia Babar. Miren el llanto de Babar, no alcanzamos a verlo aquí, pero igual este libro se puede descargar para que lo estudien cuando tengan la oportunidad. No lo traje, pero es grande, es hermosísimo por esa distribución. Es de los primeros que empieza a entender la distribución entre imagen, equilibrio entre imagen y palabra, así como lo hace Carroll. Lo persigue. Y miren cómo empieza a zafarse. Huye a la ciudad. Babar no quiere que el cazador lo atrape, tiene miedo y escapa. Corre y corre por la selva hasta llegar a la ciudad. Se sorprende mucho. Nunca había visto casas, ni automóviles, ni calles. Miren, se liberó del este. Miren la contraposición de dónde está esta imagen, el texto, allá. Imagen acá, como si fuera en cruz. Va organizando la información para sus lectores. Igual, imagen allá, acá, texto y texto. Cuántas cosas nuevas de todo lo que ve. Lo que más le interesa son dos señoras que hablan en la calle y Babar piensa, qué bien vestidos van, cómo me gustaría vestirme como ellos. Me gustaría tener un traje muy elegante. Por fortuna pasa por allí una señora muy rica. ¿Te gustaría tener un traje muy elegante? Toma. Le da su monedero porque le gusta hacer felices a los demás. Babar le dice, muchas gracias, señora. Esto es de las páginas más bellas en el libro álbum, porque Babar entra a un centro comercial y se va a comprar ropa. Pero esta imagen de que no tiene texto ya es muy bella. Acá sacrifica el texto, no. Voy a dejar al lector que lea solo la imagen. Y ahí está subiendo en el ascensor. Miren. Y lo vamos viendo, el movimiento. Babar compra una camisa de cuello duro, una corbata, un traje precioso, unos elegantes botines, un estupendo sombrero. Y si ustedes ven, miren el arco que crea la imagen. Crea un arco. Etapas. Siempre vayamos viendo, cada vez que leemos un libro o álbum lo disfrutamos, pero si escribimos luego vemos cómo está hecho, cómo fue construido, cómo está distribuida la imagen. O sea, eso es fabuloso. Y está tan guapo que decide ir al fotógrafo y Babar se volvió muy vanidoso y le toman su foto. Tenga. Miren la distribución. Ya empieza a vivir con la señora, uno arriba, otro abajo, texto en la mitad, uno arriba, otro abajo, texto en la mitad. Se bañan, hacen ejercicio, hacen yoga, gimnasia y nuevamente el doble página. Es como un ritmo. Nadie te dice el ritmo, el tono que debes tener en un libro algo. Tú mismo, tú misma vas sintiendo la pulsión de que si necesitas mostrar algo muy grande, muéstralo. Si necesitas mostrar algo específico, redúcelo. ¿De acuerdo? Es eso. En este caso, miren ese paisaje tan bello. Hay muchas cosas, mucha información, el río, la casita, la niña con la cabra, los pájaros, él en el carro, el bote, los globos, en fin. Y él no se separa de la distribución, a pesar de que ya va distribuyendo más, la imagen va creciendo, no se olvida del texto, miren, pam, pam. Un día van paseando y vienen dos elefantes a buscar a Babar. Han pasado 2 años. Un día, durante el paseo, ve llegar a 2 elefantitos. Son mi prima Celeste y mi primo Arturo.
exclama con alegría. Llegan a buscarlo a la ciudad. Y vean la distribución. ¿Sí ven cómo Babar, por eso está dentro de la historia del libro álbum como uno de los libros de estudio? Por esa distribución, así como Alicia en el País de las Maravillas, tanto el de John Tenniel como el mismo de Lewis Carroll, sobre cómo hacen para distribuirlo. Eso. Entonces miren cómo distribuye. Van, lo mismo, les compran ropa, le compraron, miren, le compraron una ropa de marinero, a Celeste un vestido, se van a cenar y tienen que volver a la selva. Miren nuevamente, ahora sí, cómo nos da la apertura de la selva. Se alistan, secan sus cosas, le agradece a la señora y emprenden el camino de regreso. Y miren, siempre, texto allá, texto acá. Esto no es que haya pasado, se pueden seguir haciendo texto, desde luego, desde luego. O sea, puedo equilibrar, puedo mover, puedo tener todas esas partes, claro que sí. Ahora vamos a ver un paso más adelante con este que lo tengo acá. El rey muere y los del consejo, los viejos elefantes dicen tenemos que elegir un nuevo rey. Y llega Babar en un carro con Celeste y con Arturo. Y todos los elefantes corriendo. Estas imágenes son bellísimas. Si van cuenta cómo la distribución de la selva juega con la página, esas cosas de sensibilidad son las que hay que buscar. Eso, desde luego que un ilustrador o un gran dibujante nos lo dice, pero qué bonito que también parta desde la escritura, desde como vimos con el gigante muerto, que ustedes piensen y luego lo hablen y se reciban aportes. Miren esta página, totalmente llena de texto, y la siguiente de una información con todo, porque Babar se va a casar con Celeste, o sea, ya de una rey, reina. Aquí sigue la misma función, texto a un lado al otro, cruzado con la imagen, y está la boda. La boda es algo muy interesante porque Jan de Brunov hace una imagen súper misteriosa al final. Miren este doble página, la rumba de la selva. Todo el mundo bailando, el león con la jirafa, el hipopótamo con la serpiente, en fin, todo el mundo rumbeando. Ahí, tan. Y muy poco texto. Cuando hay mucha información de imagen, dejen poco texto. Y es más, a veces quiten todo el texto. No es que quiera decir que no hubo un escritor o una escritora cuando hay solo imagen. Claro que lo hay. Pero es mejor, en el último libro de Jairo Huitrago, en el de la vorágine, que no lo traje, se me olvidó meterlo, cuando uno abre las páginas, él ahorra, o en UG, igual, no hay texto. Y a mí me encanta cuando solo la imagen te narra, te cuenta, y eso funciona. Miren estos blanco y negro que hace cuando la fiesta termina y la noche llega. Cierra en este color. Todos duermen y siempre se recordará esta gran fiesta. Y se van. Perfecto. Entonces, estos libros, este de Babar, es importante por esa razón. Porque nos acerca de entrada a ese entender el paisaje de las hojas. Cuando abrimos las páginas en blanco es bello porque tenemos que entender el blanco y ahí vamos a empezar a vertir las imágenes, la composición de esas imágenes. Es bello, es un reto, eso es lo lindo. No va a ser un juguete, va a ser lenguaje, va a ser color, va a ser textura, va a ser viñeta, va a ser una cantidad de cosas, ¿de acuerdo? Bien. Después de Jan de Brunov, hacia 1960, aparece este personaje que me parece grandioso. Y es este libro. Cuando salen Donde viven los monstruos, hay como una suerte de explosión en la historia de los libros para niños y para niñas. Por dos razones. Primero, por las imágenes. Si nosotros vimos a Babar, son imágenes enternecedoras, son imágenes bellas, a pesar de que la historia es trágica, matan a la madre, el cazador,
en la segunda, tercera página, eso es terrible, pero luego la historia continúa. Pero es externa, ¿de acuerdo? Externa, ¿a qué me refiero? A que antes de 1960 la literatura infantil no se había... Con Lewis Carroll la literatura infantil se va al inconsciente, a ese sueño de Alicia, y narra desde El País de las Maravillas, o sea, narra desde el sueño. Y eso es bello. O sea, narra el inconsciente. Es el primero que hace surrealismo para niños antes que el mismo surrealismo. Con Maurice Sendak ocurre algo bello, y es que él se da cuenta que de algo que los adultos habían pasado por alto, porque los adultos subestimaban a niños, a la infancia, diciendo que tenían que crecer para completarse. Todavía se sigue creyendo eso. O sea que cuando eres niño y niña no tienes los talentos, o sea, no tienes la suficiencia, no eres autónomo y no te veían por dentro. Pero él empieza con este libro a hacer algo sorprendente. Primero lo voy a leer, lo voy a compartir con ustedes rápidamente. Es que me queda un poquito y ya me la voy a tomar, que quede frita, listo. Lo leo acá para que ustedes puedan disfrutarlo. Entonces, este es el primer libro. Empecemos desde el trabajo de las guardas, pero ahora voy a explicar eso muy bien. Vamos acá, guardas. Luego viene este doble página fabuloso y aparece. Dice, la noche que Max se puso un traje de lobo y comenzó a hacer una travesura tras otra. Miren las travesuras de Max. Hay un cuadro de Max. Miren. Su mamá le dijo, eres un monstruo. Y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar. Miren cómo está Max. Esa noche en la habitación de Max nació un bosque. Y el bosque creció. Ay, la risa de Max. Y creció hasta que el techo se cubrió de enredaderas y las paredes se transformaron en el mundo a su alrededor. Y de repente apareció un océano y Max navegando en su bote y navegó día y noche. Durante varias semanas, casi más de un año, hacia donde viven los monstruos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, estos emitieron unos horribles rugidos y crujieron sus afilados dientes y lo miraron con ojos centelleantes y le mostraron sus terribles garras. Hasta que Max dijo, quietos, y los domó con el truco mágico de mirarlos fijamente a los ojos sin pestañear, y se asustaron tanto que dijeron que era el monstruo más monstruo de todos. Y lo nombraron el rey de los monstruos. Y ahora Max gritó, que comiencen los festejos. Mire que siempre hay rumba. Me encanta porque el niño, la fiesta está ahí. Estos libros al principio, este libro al principio fue rechazado por las editoriales. Esos monstruos a los conservadores, a las mamás, a los papás conservadores, les parecían horribles. ¿Cómo le voy a dar a mi niño que lea este libro que es horrible? O sea, para que esto llegara a editoriales, también los editores lucharon para que sucediera. Miren, juegan, brincan, saltan. Estas páginas son fabulosas. No hay textos acá. Basta ya, gritó Max y ordenó a los monstruos que se fueran a la cama y sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y deseó estar en un lugar donde hubiera alguien que lo quisiera más que nadie. De repente, desde el otro lado del mundo, le llegó un rico olor a comida y renunció a ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron, porque, por favor, no te vayas, te comeremos, en verdad te queremos. A lo cual Max respondió, no. Los monstruos se metieron unos horribles rugidos y crujieron sus afilados dientes y los miraron con ojos centelleantes y les mostraron sus terribles garras, pero Max subió al bote y se despidió de ellos. Y navegó de regreso casi más de un año y por varias semanas durante todo un día. Es un juego de palabras hermoso. Hasta llegar, hasta llegar a la noche de su propia habitación donde encontró su cena.
que aún estaba caliente. Y uno dice, pero ¿qué carajos es esto? O sea, ¿cuál es la importancia de este libro? Resulta que en la literatura universal, solo James Joyce y desde luego Virginia Woolf y William Faulkner empezaron a hacer esas aproximaciones al mundo interno y crearon para nosotros, para el arte, el flujo interior o el monólogo interior. A los niños se les consideraba que mientras eran niños no tenían miedo, no tenían ira, no tenían rabia, no tenían angustia, no tenían frustración, o sea, nada de eso. Con él entendemos que todo eso ocurre en el niño y la niña, que la niña se deprime, que el niño siente rabia, que el niño siente odio, que saca sus monstruos. Nos está contando del mundo interior. Lo bello con este libro es que al final, miren, él se fue a jugar con los monstruos y los guardó. Los adultos los seguimos sacando y hacemos cosas terribles. Él se acuerda de la cena. Lo bello de este libro es, les voy a mostrar. Empezamos del juego de guardas. Ya hay un paisaje fabuloso ahí. Pero mucha atención a esto. Aquí están los monstruos, en fin. Tenemos un texto, miren la simplificación del texto, el resumen muy corto, y la imagen es pequeña. O sea, aquí está Max, y tenemos una margen amplia. Eso no es intencional. Recordemos que la imagen es intencional. Entonces está haciendo sus pilatunas, y si nosotros pasamos acá, la imagen crece, porque se está poniendo más, llamémoslo, irritable. Quieto, pero no haga quieto, pero ¿por qué si qué? Uno le dice, ahí salió un monstruo, y el niño, es de verdad, muestra el monstruo, y no, ya no más, que muestra el monstruo, pero ya no más, entonces ¿para qué me dice que hay un monstruo? ¿Sí me entiendes? Uno da alas y después corta. Entonces, mira, aquí ya empieza, y entonces la mamá le dice, a la cama, sin cenar. Y él se emberraca, está bravo, pero enojadísimo. Este libro, los personajes de Sendak, los niños no son niños juiciosos, son rabiosos, son desobedientes, son niños, son fabulosos. Y eso odiaba un sector para educar a sus hijos. Los libros, la literatura no educa, da una experiencia. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo ya va creciendo. Y aquí se enoja tanto que, ¡brum!, va a luchar él mismo con sus propios monstruos, con el monstruo de la ira, de la rabia. Y entonces, como está tan enojado, o sea, hasta se ríe y se va ampliando hasta que se corta la margen y ya no se conforma con eso porque va al mundo de los monstruos. O sea, pasa la página y luego atraviesa y ya los ve. Está con sus propios monstruos, con sus propios ira, con sus propios demonios. Y luego crece, miren, horizontal, el texto lo pone abajo y luego aumenta hasta que esa ira lentamente se va transformando en un juego porque es un niño. Infortunadamente nosotros esa ira se va transformando en violencia que va a ser terrible. O sea, ojalá leyéramos siempre Donde viven los monstruos y nos calmamos. Por eso cuando hay una discusión en pareja y termina y todo eso, no hay nada como decir, vamos a comer algo. Punto. ¿Ya? Eso es lo mejor. Punto. Y es así. Ustedes lo saben. Ustedes ya no hemos pasado por eso. Sigue creciendo, mira, sigue ampliando. ¿Por qué? Porque el autor nos va a llevar a esto. Acá. Donde los monstruos son domados por el propio niño. Cuando el niño y la niña leen esta historia, se dan cuenta que son autosuficientes y pueden resolver sus problemas sin decírselos. Pueden resolver su ira. ¡Qué gran escritor! Eso es la escritura. Entonces, cuando ya está acá, miren, ya siente nostalgia. Miren toda la rumba monstruo. Y bueno, aquí es bellísimo, porque esta página se las voy a devolver acá, por favor. Esta. Si ustedes ven acá,
Los pies son pies humanos. O sea, es el niño, es el monstruo gigante que tiene, pero lo durmió. Se ha dormido. Se durmió la ira. Se durmió la rabia. ¿Y qué es lo que siente? Dice, de repente desde el otro lado del mundo le llegó un rico olor a comida y renunció a ser el lugar donde y renunció a la ira y se devuelve. Y miren lo bello que dice, ¿no? Ese juego de inconexión con el lenguaje. Pero los monstruos gritaron, por favor no te vayas, te comeremos. En verdad te queremos. A lo cual el mal respondió, no. Y se va. Es fabuloso. Entonces va disminuyendo lentamente, creció y ahora opera del sentido contrario, disminuye hasta llegar al viaje que hizo épico de él mismo. Entonces, desde Maurice Sendak estamos en la presencia de un lenguaje para los niños y niñas, nada edulcorado, nada que lo subestima, sino que está al frente. Maurice Sendak tuvo que batallar con los monstruos de Dios santo, de la profesores, padres de familia, todos no le querían publicar su libro, no le querían publicar su libro hasta que lo logra. Eso produce otra suerte de historias como esta. Ustedes ya la conocen, vamos a leerla. Ahora no, Bernardo. Es lo mismo, esas historias donde entienden, miren esto, él viéndose a sí mismo. Hola papá, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su papá. Y ya vimos la imagen. Se pegó con el martillo y él, ay. Ajá. Hola mamá, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Hay un monstruo en el jardín y me va a comer, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Le hizo regar todo. O sea, el niño les hace todo. O sea, imagínense esta belleza del libro. Bernardo salió a su jardín. Hola monstruo, le dijo al monstruo. El monstruo se comió a Bernardo de un bocado. Luego el monstruo entró a la casa. Miren esa hermosura, como sube transformado el niño. ¡Grrr! Hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. Y miren la cara de Bernardo, monstruo. El monstruo mordió al papá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo el papá de Bernardo. Tu comida está lista, dijo la mamá de Bernardo. Y puso la comida frente al televisor. El monstruo se comió la comida, luego vio televisión, después leyó una historieta de Bernardo y rompió uno de sus juguetes. Hermoso eso. Vete a la cama, ya te subo la leche, le dijo la mamá de Bernardo. Miren esa belleza como sube con el oso. Es el niño transformado, no le hacen caso, todo es no, quieto, no haga eso, no, no, no. Igual también como padres se formaron así, o los formaron así, padres también nos forman así. Cuando, bueno, esto queda grabado, pero a mi mamá ya le he contado. Odio cuando mi mamá me decía, yo iba a salir, me decía juicioso, y yo, Dios, me daba una piedra, pero no, parecía Bernardo, no, voy a hacer lo que sea, ¿cuál juicioso? Pero ahí está metido el control. En la literatura infantil no está metido el control, es un juego, es todo, haz tus propias piezas, que sea libre el mundo, el universo de niños y niñas. Es la única forma, es muy corto el tiempo. Y ahí se termina. Ah, perdón, pero si soy un monstruo, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. Entonces, desde ahí, la literatura infantil, los libros álbum, no son esas ideas locas de el paisaje para que el niño mire, bonito, no haga eso, no, cochino, suelte, no, no, no. Es la experiencia del mundo que va a vivir, pero en juego, en esto, ¿de acuerdo? Eso me parece fabuloso de este libro. Y a partir de ahí, muchas de las historias de la literatura infantil empiezan espera que no, ya listo, a tomar un verdadero vuelo y convertirse en verdadera literatura
Que eso es lo que ha hecho en el fondo entrar. Fabuloso que haya una feria de ferias de libros y todo eso, pero solo entran esos señores importantes, los escritores. Las escritoras me caen bien porque son tan berraquera, pero no, esto no. Y antes el lugar de la literatura infantil como no entra a los libros, no entra a las bibliotecas, no entra a las universidades, no entre. Estos libros son los que en este momento nutren una industria de contenidos complejos. ¿De acuerdo? La literatura infantil en este momento. Ya sabemos que adultos todos quieren escribir el libro, pero por favor, también es una cosa compleja. Bueno, ¿cómo vamos? Preguntas, dudas, por favor. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, pasemos a otro lado, ¿les parece? Miren las posibilidades. Este libro me encanta. Yo no traje el video, pero me encanta, me encanta, me encanta. Esto es cuando el concepto, hagamos un libro sobre ecología, sobre cómo le decimos al niño, pero a mí me encanta también cómo la disposición del en sí, del objeto en sí, está enfocado a la experiencia lectora y que da un concepto inmediato al niño o a la niña. Se llama Rescate Animal. A mí me encanta, de verdad. Encontramos unas rejas antes de pasar al siguiente. Bueno, y vemos una página con una cola de un león, un paisaje y un león de tapete. Pero si nosotros pasamos, esto es un acetato. Esto es un acetato. Si quitamos al león de allá y lo ponemos acá, perfecto. Ya, entendimos el concepto. Ya. El circo. Miren esto. Aquí está el elefante. Si nosotros movemos el acetato, y esto es un contenido poderosísimo para niños y niñas. Miren, aquí el venado, los que les gusta tener el venado allí colgado de la esta, pues no tiene que estar ahí, tiene que estar acá. Entonces, esta experiencia experimentando con otras formas, hace que de un libro, una experiencia riquísima, esta me encanta, la tortuga. Cuando nosotros movemos el acetato, inmediatamente no tiene palabras, o sea, son imágenes, es pura imagen. Entonces, cuando tenemos este tipo de contenidos, es lo que Susana Barrón, creo que es ella, luego, es que no traje ese video, por favor, mírenlo para que lo puedan esperar, ambos para que los vayan mirando. Es cuando se habla de una escritura para niños y niñas con alta sofisticación o con una gran sofisticación. ¿Por qué? Porque el que está escribiendo, la que está escribiendo está pensando de una forma distinta a, ilustremos para que se entienda, eso. No subestima a sus lectores. Ya los tiene ahí y eso hace que sea posible una gran literatura. Vamos a un salto grande. Esto es una joya, pero primero quiero mostrarlo en la presentación acá. Susie Lee es una escritora de literatura infantil, ganadora del premio Hans Christian Andersen, uno de los premios más importantes de la literatura infantil, junto con el Astrid Lindbergh. Astrid Lindbergh es la autora de Pippi Casas Largas, una protagonista de la literatura fabulosa, rebelde, autónoma. Y Susie hace libros solo con imágenes. Desde luego también tiene libros con textos, imágenes y textos, pero de La Ola es fabuloso. Dice, las imágenes pueden estimular la imaginación hasta el infinito y de forma distinta en cada niño justamente por la ausencia de barreras lingüísticas. La imagen no tiene barreras lingüísticas. Probablemente el idioma sí, tienes que traducirlo, pero la imagen no. Rescate Animal, excelente, un niño de el último parte del África o de América lo van a entender. Se entiende. Porque la imagen tiene, yo hago libros sin palabras.
Tumaco, Cómbita, todos esos mis libros son sin palabras y ahorita les voy a mostrar uno. Entonces vamos a él, se llama La Ola. Los voy a leer aquí, pero la experiencia visual no compara por el libro, porque ya les voy a explicar un poquito cómo. Estamos dando unos saltos, ¿no? Esta es una pequeña charla, yo a veces me gustaría ampliarme y por los recovecos de todo esto, pero es por el tiempo. Recordemos cómo fueron esos libros que ya los vimos de Lewis Carroll, donde la imagen está ya insertada. Luego saltamos a Jan de Brunov, donde busca el equilibrio, pero ya luego saltamos donde Sendak y ya todo se vuelve súper complejo, pero súper entendible para todos. Y ahora llegamos a otro momento que me parece fabuloso, que se llama y es esta chiquitina frente al mar. Me encanta, me encanta. Entonces el paisaje del libro es el siguiente. Está esta niña, ve el mar y las gaviotas como que la copian y hacen lo mismo, como se asoman. Si vemos por un lado, ella está en blanco y negro, al frente está el mar con su color azul imponente y bello. Y llega y choca y ella como que, uy, las gaviotas también como que, uy, miren. Es un juego fabuloso, es una danza, yo diría. Ella se enoja, ¡ya! Igual las gaviotas, mire. Y vuelve la ola y choca. Y de repente ella atraviesa la página. Esto tuvo un asunto, voy a leerlo y luego me devuelvo. Esta página es clave en la literatura infantil en estos momentos. Susie Lee es una escritora surcoreana y con esta propuesta esto hace posible que leen en Hans Christian Andersen. Entonces pasa y atraviesa la página y entra y empieza, miren esa belleza, cómo se tiñe de azul y cómo patalea. No hay necesidad más, ya está el juego ahí, ya. Una ida a la playa, esa es la historia. Miren, juega y luego miren, esta es hermosa. Revienta la ola, ella le pega patada y de repente, uy, la ola crece y ella como que ahí sale a correr, las gaviotas la acompañan y ya, como está al otro lado se crea salvo, ya, pero no. El agua le cae encima y el agua ha teñido todo porque jugó con la niña, ya, no estás. La niña tuvo la experiencia del agua. Si ya tuvo la experiencia del agua, ya la tiene acá. Ya es de una sensibilidad enorme. Entonces se pone a jugar y vemos la sombrilla y llega la mamá y se van. De eso se trata el libro. A mí me encanta porque Susie Lee me hizo dar cuenta que a veces muchas de mis historias, bueno, no tanto infantiles, pero siempre hay violencia en mis historias y estamos como marcados porque tenemos que escribir la violencia. En las historias de Susie Lee no hay eso. Una niña jugando en la playa. Eso es, yo digo, Dios, qué berraquera eso. Cuando estamos al frente del libro, una experiencia, nos perdimos en el metro de Seúl y es absurdo, pero sí nos perdimos porque hay un momento en que se cierra y ya así el señor que vaya manejando el metro mira la hora y dice, yo no alcancé a llegar, ni modo, yo aquí paro, aquí se queda el metro, hasta luego, yo ya me voy. Y uno pues se baja y sale y no, ¿por dónde está? Estábamos con la directora de la Biblioteca Nacional, bueno, en fin. Salimos y cuando yo veo al frente dos torres inmensas, inmensas, esta imagen yo quedé, la tengo en una foto pero no la traje. Dije, ¿cómo alguien, cómo una sociedad cuando crea sus héroes de literatura son reconocidos no de una manera, llamémosla utilitarista? Muchas veces las mariposas amarillas de Gabo se convierten como en una suerte de solo mostremos eso por el folclore. No. Nunca, en Copenhague está la sirenita y van a visitarla. Pues no hay una Remedios la Bella donde vayamos a ver al personaje. Ese de creernos también no es nuestro problema, eso es el problema de otros, de los que hacen la cultura y todo el asunto. Pero eso hace parte de eso. ¿De acuerdo? Eso.
Cuando abro el paisaje del libro, miren lo que funciona. ¡Vum! La amplitud del libro, Dios. Es un paisaje enorme. O sea, esto es la experiencia de lectura que tiene niño o niña. Entonces, a medida que yo voy recorriendo, es hermoso, sencillo pero hermoso. Voy a llegar al punto crucial. Miren la ola, llega, no pasa, porque aquí está. Y no dice, pero ¿por qué este tipo no dibuja al otro lado? ¿Por qué no dibuja? Pues es un error, ¿no? Porque el agua tiene que estar acá, ¿de acuerdo? Y la grita, mire, y luego el agua llega ahí. ¿Por qué choca y a dónde se va? Entonces, cuando ella decide, ¿para dónde se le fue la mano? Entonces, en Alemania, un editor dijo, la escritora se equivocó, hubo un error gravísimo, pues les voy a escribir, le escribe a la gente editorial, le dice, mira, con todo el respeto, creo que falta algo ahí. Y la autora dice, no, no falta nada, no entendiste el libro. Adentro del libro hay otro mundo. Adentro. Por eso la ola no pasa y por eso la niña, cuando la niña entra y la ola entra, el color conjuga y es posible. Aquí ya empieza el mundo de la imaginación. Aquí ya el color se tiñe y por eso vemos la posibilidad de que las dos olas caigan acá. Dentro de las guardas del libro también hay personajes y olas y todo. Es maravilloso con este libro que se llama Sombras, también de Susili. Se lee así. Entonces, acá dice clic y prende la luz. Y es una niña en el garaje. Entonces, la sombra refleja acá esto. Y la imaginación de la niña va a empezar a jugar como cuando uno cogió la máquina que había la máquina de coser en la casa y uno creía que era un carro y se imaginaba. Eso es imaginación. Entonces, mire, aquí empieza la sombra, a mirar la sombra aquí de la niña. Luego, cuando hace las manitos así, aquí imperceptiblemente empieza a surgir un color amarillo. Ahorita les paso el libro. Pero a medida que la imaginación crece, el amarillo aumenta. Y como ya salta, esta es la proyección de la mente de la niña que está en una selva. Ya está en una selva, mire, peleando con algo. Y de repente, ya, fue madre. Son los ojitos cerrados, ¿qué está imaginando? Un elefante, que es la lavadora, una cantidad de cosas. Y uno dice, pero por Dios. Y cuando ya se va de hijo de madre, ya aquí mire tanto lo que sonríe, que ya ella es la reina de su mundo, el mundo imaginario. Por eso es tan importante la parte interna. Pero hay momentos en que se asusta, porque allá también se crean monstruos. Y de repente, lo más bello es cuando le dicen a comer. En fin, miren todo lo que ocurre. Esto es literatura infantil de la mejor calidad. Miren, llorando, el monstruo se pone a llorar, habla con él, en fin, miren esta parte. Aquí se une todo. O sea, es una niña jugando en el garaje con toda la imaginación posible. Entonces, que hay formas de construcción, desde luego. A cenar, y miren cómo se va todo el mundo. ¡Ruc! Ella estuvo jugando, o sea, solo ha imaginado. Y eso es lo que hace posible de estos libros. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama, se llama La trilogía del límite. Susie Lee hace Sombras, La ola y el espejo, en donde cuenta la experiencia de escribir libro álbum. O sea, es una hermosura de libro. Pueden buscarlo en las bibliotecas y mirar cómo es que se concibe, de dónde surge, cómo salen estos libros, esta nueva literatura infantil y juvenil para estos lectores, ¿de acuerdo? Este se llama La trilogía del límite, de Susie Lee. Es la misma. O sea, ella, a raíz de que el editor alemán le dijo que la habían barrado, ella dice, sí, claro, voy a hacer un libro explicando
los procesos. Y cuando tú empiezas a leer el libro es de lo más sencillo, pero cuando tú te sorprendes, dicen, ¿por qué no se me ocurre jugar con la... Uno siempre, los niños juega con las sombras, juega con el agua, esas cosas mínimas, con el espejo, juega con el espejo y funciona, ¿de acuerdo? Claro, cada sociedad tiene su idiosincrasia, cada idiosincrasia tiene sus temas, sus formas de contarse, pero eso es lo que ocurre. Por favor, si quieren irlo revisando. Gracias. Bien. Mi sugerencia es siempre, siempre, por favor, empiecen a contar desde una imagen. Una imagen es el fundamento de todo. Cuando yo tengo una imagen, potencial es el corazón de mi imagen. Voy a pasar por diferentes imágenes que habían estado ahí, no desde antes de que alguien se sentara a escribir sobre esa imagen. O sea que esa imagen se convirtió ya en algo unido a una historia. Pero antes de que ese escritor o esa escritora se fijaran en eso, desde luego, eh, estaban ahí esas imágenes. Y entonces hay muchas ahí que nadie las ve y tiene que volver a suceder. Hago esto porque este es un libro pues, donde no hay nada y cuando yo escribo guiones para cómic o guiones, mucha gente me dice, pero es que el guión no es nada. Y yo le digo, bueno, entonces voy a grapar 200 páginas sin nada y le digo, haga la película, ilustre el dibujo. Entonces, mire, no hay nada, ¿no? Entonces, es como una manera de quitarse esa subestimación que le tiene la gente a la escritura al en sí. Prejuicios, solo prejuicios. Miren esta imagen, ya sabemos a qué corresponde, pero siempre ha estado ahí. Un señor se inventa que son molinos, que son gigantes fascinerosos, que vienen a acabar y él tiene que derrotarlos. Un manuscrito en una botella. Esta, el gato negro. Toda historia tiene una imagen y esa imagen es el corazón de esa historia. Tenemos que descubrir cuál es esa imagen de esa historia y ese corazón para entender cuál es. Miren esta. Un viejo en una barca, un viejo pescador. El viejo y el mar. Ahí arranca todo, ¿no? Ahí vamos buscando. Entonces, el hielo, el pelotón de fusilamiento. El Smile, que cae en un cómic y se convierte en Watchmen, el cómic y la novela gráfica fabulosa de Alan Moore y Gibson. Maus de Art Spiegelman. Entonces, cuando tenemos la imagen, empezamos a pensar en ella como corazón y la llevamos al punto central. A mí me encanta del libro álbum es eso, ¿no? Es la capacidad de síntesis de la palabra, la contención también de la imagen. No es porque la imagen vaya o porque la palabra o no, ambos tienen que tener un equilibrio. O sea, hay momentos en que dejaré de poner palabras, que la imagen hable sola, como ya lo vimos en la ola. Pero hay momentos en que sí necesito los textos. Entonces, usemos los textos. Cada uno mira la forma. Esta que es terrible, un cómic que se llama Sabrina, que es tremendo. Y esta, que la usé yo, esta imagen yo la vi en Sao Paulo, estaba en la Feria del Libro de Sao Paulo, y bajé, estaba escribiendo Tumaco. Y ya iba como a... Entonces dije, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo metí en mi libro. Ahí está el 10 pintado por la niña en la espalda del niño. Entonces las imágenes están ahí para ser tomadas, para que hables con ellas. La vida me encanta eso, cuando alcanzamos la imagen, alcanzamos poesía.
alcanzamos la poesía, ¿de acuerdo? Solo el texto no nos proporciona todo eso. Muy bien. Es que estaba pensando como en dos ejercicios que realizas. Ajá. Uno que es como Tumaco, en el que creas la historia, creas el guión, y otro es como lo que hiciste en Gao, en la Vorágine, que adaptas, digamos, obras literarias a este ejercicio gráfico. ¿Cómo, digamos, cómo opera en ti esos dos ejercicios y cuál te parece más difícil o cómo tomas también esas decisiones, sobre todo de adaptación, ¿no? Y qué sucede cuando pues tú también eres totalmente libre de crear? Por ejemplo, empecemos si quieres, con Tumaco. En Tumaco ocurre algo que yo tengo un texto que se llama Escribir sin palabras. Y es un texto que cada vez lo voy ampliando más, va funcionando más, porque de verdad guardé las palabras. Y tengo el ejercicio, uno guarda las palabras, abre el cajón, las mete ahí, ellas no se van a enojar. Se salen como pulgas, pero tú las coges y le empiezas a abrirlas y la A resulta una montaña, la B un sol con una colita, en fin, todo eso. ¿Por qué? Porque tienes que alejarte de esa forma de la escritura. Cuando escribo, por ejemplo, estos son mis historias de Tumaco. Este es mi libro de Tumaco. Yo lo dibujé. Mira. Cojo un cuaderno cualquiera, en este caso este. Aquí está Tumaco. Entonces, uno a uno va realizando todos los dibujos. Y ahí entra toda la información con la que tú te has alimentado a lo largo de tu vida con imágenes. El pie, pequeñito, más grande, o sea, eso es una figura literaria que es la elipsis y ya está grande. Entonces, ¿de dónde surge eso? De la inquietud de contar. Entonces dije, ¿cómo surgió esta propuesta? No sé, no sabemos, cuando estábamos con mi editor y me dice escriba un libro para niños. Así empieza a escribir sin palabras. Y yo dije, escribir para niños, pero no, si yo quiero ser Dostoyevsky, yo solo quiero ser... Y luego me digo, ¿qué prejuicio tan grande tengo yo? O sea, de verdad. Si Oscar Wilde escribe para niños y todo, y empiezo a leer y a buscar y todo eso. Y de ahí surge Tumaco, una historia que empezó a los 4 años cuando mis padres me llevaron a la playa y conocí la playa. Y entonces siempre me gustado las imágenes puras, lo que yo llamo como el cine mudo, que ya estábamos leyendo con John Naranjo muchos libros donde el texto no existía. Cuando el cine no tenía sonido, los actores y las actrices actuaban de una manera en la que te decían cómo o qué era lo que necesitaban. Charles Chaplin, Buster Keaton, todos ellos. Era fabuloso. Cuando llega el sonido y el diálogo, como que se vuelven perezosos en cierta medida y necesitamos eso. Por eso cuando vemos nuevamente cine puro, nos aburrimos. Pero la propuesta aquí era, ¿y si los niños leen esto sin textos y empiezan a leer colores, formas, la barriguita de la mamá, nació Tumaco, juega fútbol, miren el pie, creció, todas estas partes? Entonces, lo que ocurre es que cuando yo decido escribir un libro de cómic silente, me enfoco en esa parte, olvido el resto, digo, me voy a centrar a hacer esto. Cuando hago un cómic juvenil con texto, digo, bueno, tengo el texto como compañero con la imagen y voy a... Es dependiendo hacia dónde va tu historia, hacia dónde la quieres llevar, ¿de acuerdo? Mi experiencia siempre me lo ha dicho, si vas a escribir un cómic silente, mínimo léete 20 cómics silentes para ver cómo fueron hechos. Voy a hacer un libro álbum silente. Busca
10 libros álbum silentes y ves cómo están hechos. De uno solo, de la creación pura no existe. Somos tradición, somos historia. Y todo eso va poniéndose para lograr el texto que quieres. En este caso, quiero mostrarles mi libro álbum. Ya está en publicación. Y les voy a mostrar la imagen que es el corazón de... ya, aquí, ahora sí, esta sí la... Mira. Esta se llama Con el señor árbol de piedra. Le vamos a cambiar el señor. Se llama Con la señora árbol de piedra después del almuerzo. Entonces, una mamá y el niño. Esto es un doble página. Lo voy a mostrar acá. Cuando tú entiendes el paisaje de las hojas, es bello porque empiezas a jugar. Mira, sabes que esto acompaña, el vacío acompaña. Y este es el niño, en doble página. Claro, aquí quedó cortado, pero aquí llegas y ves qué tiene, sueño. Entonces, aquí dice a todas las mamás, papás del mundo. Y empieza. Empieza como cómic silente. Aquí fundo todo. O sea, un chiquitín se asoma, ve una olla, guardan una cesta, él propone el tenedor y luego dice, mi mamá me llevó a almorzar al potrero. Página entera. Ya era hora porque estaba aburrido de comer en ese feo comedor. Quedé asombrado con lo que me encontré. Mira lo que ve, lo señala. El árbol más grande que había visto. O la piedra más enorme con la que me había encontrado. Es un árbol, ya van a ver la imagen final, el corazón de la historia. No sabía, tenía mucha hambre, luego lo averiguaría. Y comen. El texto va por un lado, la imagen va por otro, acompaña y ambos se alimentan. Mamá hizo el pastel que me gustaba. Me comí 3 pedazos con papas y yucas. En cuanto acabara me pondría a averiguar cómo era que un árbol y una piedra eran la misma cosa. El sol me calentaba la pancita y el viento me refrescaba el pecho y la espalda. Pero después de quedarme tan llenito, me entró una pereza muy grande. Me recosté un poco y la rama del árbol piedra me empezó a molestar. Tac, la espanté con la mano, pero le dio igual. Y siguió molestando hasta sacarme de quicio. Entonces me levanté enojado porque no me dejaba dormir y me fui contra el señor árbol de piedra a pegarle su empujón. Pero lo hice con tanta fuerza que lo desprendí de la tierra y no era mi intención. ¡Tac! Ese también es un doble página. Cuando tú te das cuenta que la información que vas a poner necesitas la amplitud del doble página, no te frenes. Compren estos cuadernos así y ahí empiezan a experimentar. Si hacen un borrador, 2 borradores, 3, no importa, ahí está. Miren. Y entonces este también es un doble página. Dice, sentí vergüenza, no quería hacer eso. Sin embargo, al árbol piedra pareció gustarle, porque de inmediato salió a correr por el campo con todos sus muchos pies juntos. Aquí nos damos cuenta que estamos en el mundo del sueño. Creí que se iba a largar y dejarme solo, pero dijo, oye, ¿te vas a quedar ahí como una estatua? Ya es tardísimo. ¿Qué es eso? Referentes del conejo Alicia. Todos son referentes. Todo vuelves y tomas. Vaya si eres demorado para reaccionar. ¿En serio? ¿Te vas a quedar ahí como una estatua? No, este también es un doble página que el niño grita. No, juegas con todo el paisaje de las páginas. Entonces, agárrate de mis ramas y vamos a dar una vuelta al campo a ver lo que es inmenso. Mira, el árbol de limón y mariposas. Este es un recorrido por los árboles y por todos los lugares. La mata de mora y luciérnagas. El árbol de guanábana y grillos. El árbol de plátano y pájaros.
el árbol de guayabas y abejas, y el árbol rey más viejo del mundo. Y en un abrir y cerrar de ojos empezó el guateque rumbero. Yo lo hago a mi manera acá, en el sueño. Este es el sueño, después de comer el niño se quedó dormido. Y eso es lo que sueña. Muchas veces las historias infantiles necesitan eso. O sea, entender el sueño, lo que soñó, la placidez del momento, y luego lentamente va volviendo y se despierta. La mamá lo lleva en brazos y regresan, guardan las cosas, y si ustedes miran bien lo que está leyendo, miren allá, donde viven los monstruos. Es un sueño. O sea, todos estamos hechos de referentes. Me di cuenta de que el árbol piedra estaba muy, pero muy cerquita de mí. Es la mamá. Ese ser que siempre he estado con él. Entonces lo que yo propongo siempre es cuadernos grandes. Y miren que yo mismo me doy las mañas para dibujar. No es que estos dibujos vayan a ser pulido, pero hablo con los dibujantes. Ya en este momento ya está la dibujante, ya estamos trabajando en el libro. Yo llevaba 2 años así. Entonces, de esa manera, decides, quiero hacer algo que no tenga palabras. Estudio esa parte. Quiero hacer algo que tenga más viñetas como lenguaje de cómic. Leo esa parte. Quiero hacer algo más del corte de más texto, pero que se funda. Estudias esa parte. Siempre hay que tener los referentes de los que uno parte. No podemos partir como si fuéramos a crear generación espontánea porque ya todo casi está hecho. ¿De acuerdo? Y entonces querer hacer algo súper original es hasta un poco vanidoso, es soberbio. Entonces hay que ver, desarmar. Ya desarmamos donde viven los monstruos. ¿Sí vieron cómo fueron creciendo? Eso es un estudio de cómo él hace. Una estudiante mía hizo un libro con la misma técnica o forma, llamémosla forma, de cómo la página crece con un niño que molestaba a una niña en el colegio y la golpeaba. Y cada vez iba creciendo el monstruo. La golpeaba más hasta que la tira al piso. Y la violencia creció. Y entonces viene la recomposición, oiga niño, quién es, todo eso, y va hasta llegar al cuadro de la normalidad. Entonces, todas estas historias, todos estos libros lo que nos permiten es entender cómo voy a hacer mi historia y de esa manera entender cómo la han hecho para arrancar y hacer la mía. Eso te podría responder al respecto. Esa manera de que... perdón. Listo. Y así lo ibas creando, Oscar, al tiempo. Ibas haciendo las ilustraciones y el texto. Sí, por ejemplo, cuando texto principal cuando hago Tumaco, me arriesgo a no escribir ni una sola palabra, sino todas las mañanas me pongo a pensar hacia dónde va el movimiento. Al niño va a jugar, se le caen los guayos, listo. Y eso es lo que hace Miyazaki. Pues en Japón él no escribe palabras, él escribe imágenes. ¿Por qué nosotros no podemos escribir? No, yo no estoy diciendo que vamos a hacer una película, pues eso es carísimo, el arte que él hace es súper sofisticado y costoso. Pero en un libro álbum, en un cómic lo logramos. Escribamos algo silente, vamos haciendo el mismo ejercicio. Y ahí vamos desatrasándonos de escribir con solo imágenes. ¿De acuerdo? Coges referentes, vas mirando, en fin, esa manera. Ahora, no cruzo un proyecto con otro, ¿no? Así, si escribo Tumaco, pues Tumaco y bueno, hago otras cosas. ¿Por qué? Porque tengo que enfocarme única y exclusivamente en hacia dónde van esos personajes. Es eso. Pues antes, no sé, el tiempo duraba muchísimo, no sé, ahora no me rinde casi, no sé, ya cada vez es más complicado. Pero esa es la manera. Una cosa, por ejemplo, en Tumaco, yo hago mucho es hablar con los referentes, ¿no? Entonces, por ejemplo,
para el dibujante, muchas veces, pues no fue a Tumaco, no conoce el lugar. Lo mismo le pasó a Flor Capella, que hizo Kazuka, en fin. Entonces, pues yo le llevo lo que quiero, lo que siento en imagen para que él entienda la sensibilidad de lo que yo quiero transmitir con esos, mis monachos, con mis mamarrachos. Entonces, Héctor, el personaje. Yo le paso a Héctor, pero él se vuelve. Quería mostrarle a este niño, porque este niño era fundamental para que lo viera el ilustrador, porque la pelotica que tiene ahí de trapo o de hule es el corazón, no se la quita a nadie. O sea, la ama. Y eso era lo que quiera mi personaje. Y otro este me encanta, porque el niño está mirando y está nervioso. ¿Tiene miedo? No, y mira, tiene coraje. A pesar de que atrás hay un basurero y sombras y todo, este niño tiene coraje. Ese concepto, pasárselo a un ilustrador o una ilustradora que entienda que el personaje tiene coraje, es fabuloso. Porque no necesitas contarle nada más. Entonces, cada imagen que él pone de Tumaco, la pone con esa función. Le explicas. Ahora vamos a los entornos. Los niños jugando. Este es Tumaco. Este es. Entonces le digo, mira, bueno, este era un futbolista que lo conocemos hace mucho tiempo, nacido en Tumaco, en fin, pero bueno, no, el ambiente, los colores, la playa, mira. Cuando el dibujante ve esto, también ve el interés. Mejor dicho, cuando ustedes tengan un dibujante, enamórenlo o enamórenla tanto de la historia que ambos estén pensando lo mismo. A mí me ha ocurrido que yo tengo dibujantes fabulosos, pero orgullosos, en el sentido en que me dicen, no, entonces están pensando más en el nombre que en la historia. Y no tiene que ocurrir eso. Ambos tenemos que pensar en la historia, no en que yo me haga un nombre con la historia. Entonces estamos en función de la historia, no de un reconocimiento. Es complicado, pero se logra. Mira, este niño podría ser Tumaco, vendiendo algo en la playa. Las calles, todo eso se lo muestras a él. Esto que me parecía fabuloso, el vestuario. ¿Para qué por sensibilidad? Los niños, la sudadera del grande le queda al menor, le queda al menor, le queda, hasta que ya está casi derritiéndose. Y eso es leer nuestra idiosincrasia, entendernos. O sea, eso es fundamental. Los niños, miren, sin zapatos, con chanclas, funciona. Entonces, cuando él ya ve esto, los futbolistas y todo eso, bueno, esto es el final que yo voy, cosas que ocurren, vas y pones Tumaco en la playa de Tumaco. O sea, es como una suerte de función. Y la piedra con la que se estrella parece que se parece allá. Y esto me gusta porque estos eran futbolistas de Tumaco, y cuando les dieron el libro, yo no sé quién les dio. Y es eso, si ves que contar los otros lugares, mencionarnos nos da pertenencia. Yo estaba hace poco sucedió en Kazuka, yo estaba hablando de Kazuka en Kazuka y llegó una reina, una joven, tenía, no sé, 21, 20, no sé, alta, con una corona y venía con el libro. Me dice, ¿tú escribiste este libro? Y yo sí. Me dice, es que yo soy la reina de Kazuka. Y yo, ay, Raquel. Y tenía la corona. Yo, reina, me gusta. Ay, gracias. Hermoso, ¿sí ves? O sea, eso también, ¿qué historias contamos? Susili cuenta la ola. ¿Qué contamos nosotros? ¿De dónde surgen? Y estas son las historias. Entonces, así van surgiendo como las formas de entender. ¿Qué otra pregunta, por favor? Digamos, la chica de polvo de Yum Yumi y Paranoica entran dentro del libro álbum, o eso ya es novela gráfica como tal. Hay una autora también surcoreana muy reconocida, muy famosa, Jung Min,
que hace una historia bellísima que se llama La chica de polvo, y esa es una novela gráfica, una novela gráfica. No es un libro álbum porque el libro álbum tiene una característica especial. Llamémoslo como en literatura una novela corta, no puede pasar de 130 páginas, 140, ni menos de 70, 80. O sea, esa es una novela corta. Ya luego tenemos una novela río sobre 200 hacia adelante. Y menos es un cuento. Entonces el libro álbum tiene en la literatura, yo pongo el libro álbum, mira que yo no lo meto dentro de la literatura, yo el libro álbum lo meto dentro del lenguaje del cómic. Cada casa, yo llamo las casas del lenguaje. En la literatura, la casa de la literatura está compuesta por novela, cuento, poesía, ensayo, aforismo, en fin. El cómic está por novela gráfica, fanzine, libro álbum, cuento gráfico, todo eso. Libro álbum. Entonces el libro álbum tiene una extensión de 32 páginas. Tú tienes que ajustarte a las 32 páginas para lograrlo. Yo en Tumaco hago 42, 44 páginas porque es un cómic infantil, ¿de acuerdo? Es eso. ¿Puedes transgredir las 32, 34? Sí. Desde que lo necesites, sí. Y si negocias con la persona que te va a editar, bien. Pero si no, restringirse a la forma de las páginas, ¿de acuerdo? Porque es la medida que hay para ahí, ¿de acuerdo? En Yun no, ya es un cómic, es una novela gráfica que tiene, no sé si 90, 100 de algo, es un texto largo, es eso. Entonces, piensen, cuando estoy al frente del libro álbum, bueno, ya están acá, es eso, es esta. Y fíjense, por favor, mucho, cuando vean un libro, abran el paisaje del libro y se van a dar cuenta de dónde está viendo el que escribió ese libro. Si tiene las cosas así pequeñitas, bueno, si las necesitas, sí, pero en el paisaje de un libro álbum vemos eso. Claro que hay libro álbumes fabulosos, hay uno que se llama El Lobo, que es así pequeñito, la mitad de esto, y solo necesitas espacio para contarse, sí, lo necesito, no necesito más extensión, o sea, porque también es costoso, ¿no? También estos trabajos son policromías, costosos, toda esa parte. Pero pensar en eso, cuando pensamos en libro álbum es eso, abran la posibilidad. Vimos cuatro momentos fundamentales. El libro donde apenas se insertaban las imágenes con Lewis Carroll, el libro cuando ya la imagen busca el equilibrio con Jean de Brunov, el libro álbum cuando tiene la autonomía de moverse en el espacio de su propia hoja con Maurice Sendak y el libro con Susie Lee. Váyanse a esos cuatro momentos, estúdienlos y miren qué quiero hacer, cuál es mi referente, partiendo de eso. O sea, es esa forma. Tengo una inquietud, Oscar. Claro. Es que maravilloso y me sorprende, uno aprende mucho con todo lo que vimos hoy. Gracias. De verdad que es pues refrescar un montón de cosas, el referente que es usted, pero a mí yo pues trabajo en la parte gráfica, hice algunos cursos pues de escritura desde cero porque quería hacerlo bien para mostrar precisamente esas, digámoslo así, mini relatos, libros de bolsillo, por decirlo así. Ajá. Pero me inquieta mucho y es algo que me ha puesto a pensar fuertemente. Tengo una hija de 15 años y es esta generación alfa que no son fáciles de atraparlos para que lean. Pues su referente o su lenguaje es la tecnología. Un poco leen. Todo se está diseñando. La generación alfa, los que nacieron hace unos 10 años hacia acá, y los que están naciendo hoy, unos 10, 15 años, y todo lo que se está diseñando es ya con mucha, mucha tecnología, ¿no? Hace poco llegó, el año pasado, Elon Musk con sus carros, no le pongo más de 5 años que lleguen los robóticos estilo California y Estados Unidos, Nueva York, perdón. Y esto a mí me parece maravilloso, o sea, la curación del lenguaje que hace uno gráficamente para poder no inventar lo que ya está inventado, sino uno pues retomar eso de las personas que ya han hecho cosas maravillosas como
estas 4 estaciones que nos mostró. Claro. Y uno dice, ¿cómo atrapo a esta generación? Más cuando es una línea para niños, ¿no? Bueno, para casi adolescentes. Esa es mi preocupación. Cuando son tan volátiles, cuando están pegados a TikTok, cuando no sueltan ese celular. Es que estamos en un momento súper complejo, ¿no? Pero ahí hay algo que yo siempre he tenido presente y mis autores y autoras de cabecera siempre me lo han dicho, y es mi trabajo cuando escribo es preocuparme en escribir bien la historia. Ese es lo primero, escribirla bien. Sé que estamos en un mundo lleno, terrible, todo eso. Pero si logro la escritura de una buena historia o bien escrita o que es atractiva, García Márquez decía más difícil más fácil atrapar conejos que lectores. Es una locura. Entonces cuando ya tienes la historia bien contada, la sociedad tiene que hacer el trabajo. El resto uno no tiene que hacer el trabajo de la sociedad. O sea, yo como escritor no puedo pelearme con estos señores groseros y, bueno, oscuros de la tecnología porque me van a aniquilar. Mi trabajo es escribir bien la historia. Habrá un momento en que este libro caiga en una casa con un padre que lee, con una madre que lee. Es más, puede que caiga con una profesora que lea muy bien y llegue el chico problemático de TikTok y a un día se le quebró el teléfono, no sé, bajo cualquier circunstancia, y lee esto, y si la historia está bien escrita, lo cautiva y dice, ¡ah! Lo engancha. Bueno, muchas gracias a ustedes. De verdad, un espacio y un lugar lindísimo.